En las Jornadas Permanentes de Comunicación 2012-1, Comunicación, Cultura y Temas de Coyuntura, el maestro Leonardo Rodríguez Vázquez expuso sobre la interpretación de la ley en los monopolios de telecomunicaciones, su importancia, concurrencia, convergencia, prácticas y repercusiones que tienen en el país, en el marco del 60º aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este caso, que nos estaremos refiriendo precisamente a los artículos que hacen referencia al monopolio o a las leyes que hacen referencia a los monopolios, ya desde la Constitución de Cádiz, desde las primeras constituciones, ya se establecía que los monopolios en verdad no estaban prohibidos. O sea, el monopolio no era una práctica prohibida. Es más, el Estado ejercía el monopolio de diferentes actividades y era la denominada utilidad pública la que le empezaba a dar versatilidad a qué era o en qué actividad el Estado podía ejercer el monopolio. Y curiosamente ya estábamos hablando de medios de comunicación en aquel entonces, porque hace 2 siglos pues se discutía no el internet, no se discutía eso, pero se discutía el telégrafo, se discutían los correos, es decir, los medios de comunicación en un momento dado o de transporte de la época. No es la Constitución la que desarrolla el concepto de prácticas monopólicas, al contrario, se desarrolla posteriormente a través de lo que se denomina la legislación secundaria, en lo que actualmente pomposamente se denomina la ley de competencia y leyes afines. Pero bueno, y la ley de competencia pues nunca habla de monopolio, sino de prácticas como la persona podrá impedirse que se dedique a una profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo ilícitos. Y cuando los mando a investigar a través de la ley de la legislación de radio y televisión, que busquen cuáles son los requisitos para licitar una frecuencia o busquen los requisitos para licitar cualquier concesión de medios, pues ya el artículo 5 no tiene pues ninguna aplicación real, porque no cualquiera puede abrir una estación de radio. Ya no hablemos de los requisitos meramente técnicos, también los requisitos económicos, capacidades económicas. Bueno, ¿qué entiende nuestro legislador o qué entendió nuestro grupo de diputados como prácticas monopólicas o qué ha entendido hasta la fecha como prácticas monopólicas? ¿A qué le denominan prácticas monopólicas? En la última reforma, bueno, la más reciente, para no llamar la última reforma, que fue de Felipe Calderón Hinojosa, que reforma y adiciona y deroga los artículos de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, porque aparentemente hay una penalización de carácter penal y de carácter fiscal en las prácticas monopólicas, pues quisieron de una u otra manera ir generando una serie de catálogos de prácticas monopólicas, ¿sí? Y entonces el artículo 11 dice: para determinar la existencia de poder sustancial de 2 o más grandes agentes económicos que se ubiquen en los supuestos del artículo anterior en lo referente a prácticas monopólicas relativas a un mismo mercado, es relevante que la comisión deberá acreditar estos elementos, que se cumplan los criterios establecidos en el artículo 13 de esta ley. O sea, ya saben cómo enseñamos nosotros nuestras leyes, ¿no? O sea, refiérete a otra ley, ¿no? Que exista un comportamiento similar, es decir, que haya acaparamiento de mercado, que haya una sola vía de distribución, etcétera, etcétera. Estableció el artículo ley los agentes que exista un comportamiento similar sostenido, implícito o explícito entre agentes económicos de que se trate, que existan barreras de entrada al conjunto de agentes económicos involucrados. ¿Y a qué tipo de barreras se está refiriendo? ¿A qué tipo de barreras se está refiriendo el legislador en este sentido? Referente a las prácticas monopólicas, es decir, que las barreras que el propio Estado establece. ¿Cómo establece? Privilegiando la actividad de un agente económico versus la actividad de otro agente económico. ¿Y cómo lo puede ser? A través de todas estas comisiones que va generando el Ejecutivo en su ley de administración pública, en la cual, de una manera discrecional o no, dependiendo de los requisitos que se cumplan, otorgan o no otorgan ya sean frecuencias o concesiones.
Y entonces uno se podía preguntar, bueno, ¿dónde están los aspectos de cuál es el papel del Estado entonces en este caso para determinar o establecer esas barreras que muchas veces se determinan en un reglamento interno, no lo determina la propia ley. La propia ley en este sentido es genérica, no dice fulanito de tal que se apellide, que tenga un nombre de apellido sirio-libanés, que se haya dedicado en un principio al negocio de los muebles, después etcétera, etcétera, no se podrá dedicar al negocio de la televisión. No, es cuando a través de las comisiones internas se va generando una serie de barreras administrativas y las decisiones muchas veces son tomadas pues por un grupo exclusivamente determinado, y muchos de estos comisionados o comités son designados por el propio Ejecutivo. Entonces, ese tipo de barreras son a las que finalmente se está refiriendo el legislador, ¿sí? Que otro de los elementos dice que exista una disminución o daño impedimento actual y potencial al proceso de competencia y de libre concurrencia. Y aquí está muy interesante, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el papel del árbitro para determinar el proceso de competencia y de libre concurrencia? En este caso, lo que estamos refiriendo, en todo caso, sería a los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo se puede determinar, en este caso, ¿sí?, el Estado, ¿sí?, que alguno de estos agentes o la presencia de uno de estos agentes pueda afectar al proceso de competencia y de libre concurrencia? La Comisión no lo determina en ninguno de sus considerandos en la última resolución, en la cual se le negó a un conocido empresario una frecuencia en televisión, ¿no? Que Carlos Slim tuviera o no tuviera participación en el mercado de los medios de comunicación, que podía beneficiarlos. Pues yo señalé que en términos del tipo de televisión que se hace, pues no lo iba a perjudicar, no lo iba a beneficiar, pero tampoco lo iba a perjudicar, si no iba a haber una mejor televisión, pero tampoco, bueno, probablemente pudiera haber otra peor televisión. O sea, el canal sí iba a abrir en términos de posibilidades, pero íbamos a seguir recibiendo la misma basura, porque íbamos a seguir por otras cuestiones, por el nivel o el tipo de televisión que se hace, o el tipo o cómo se gestiona la televisión en este país, que no tiene que ver con el aspecto de la competencia, que tendrá que ver con otros aspectos que yo creo que los expertos lo tratarán con mayor atingencia en este sentido. Aquí, en este sentido, lo que sí nos interesa es determinar, bueno, ¿qué nos establece la ley como prácticas monopólicas en los medios de comunicación? ¿A qué se referirá entonces en cuanto a los monopolios? Es decir, monopolizar los servicios de comercialización, monopolizar la transmisión. ¿Qué tipo de monopolios estamos hablando? Y el tema es bastante adecuado porque finalmente, como señalan los expertos también, pues el mercado también tiende curiosamente a la concurrencia, ¿no? Acaba de morir uno de los grandes genios de la convergencia, ¿no? Acaba de morir uno de los grandes genios de la convergencia, que la convergencia tiende en todo momento, curiosamente, a la monopolización. Entonces, ¿qué estamos prohibiendo? Porque si en un solo instrumento, convergencia digital o convergencia de servicios, ¿de qué estamos hablando? Si por un lado la tecnología o lo que va propiciando la tecnología es precisamente a la concurrencia y a la convergencia, y cuando estamos hablando de que la práctica monopólica en todo caso es precisamente en que uno o determinados grupos o agentes económicos empiecen a acaparar ya sea la distribución, el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, convergencia, que haya una ley antimonopolio, que haya una comisión de convergencia, es casi contradictorio, como diría el maestro Antonio Cabo, como hablar de constitucionalismo democrático, porque el constitucionalismo establece jerarquías y la democracia establece igualdades, ¿no? Entonces, el maestro Cabo dice, bueno, hablar de constitucionalismo democrático es un poco, a veces medio paranoico, ¿no?
Y entonces también en términos de legislación, hablar de leyes antimonopolios, pero al mismo tiempo estar propiciando convergencia, pues es un poco paranoico. ¿Por qué? Porque hacia una parte está teniendo el desarrollo tecnológico y lo que aparentemente pretende el Estado es precisamente disminuir estas prácticas monopólicas o prácticas duopólicas, lo que estamos viendo finalmente en algunos medios de comunicación. Bueno, ¿qué es lo que se ha propuesto en términos generales las diferentes bancadas en relación precisamente a las posibles modificaciones que pudieran tener la famosa ley de competencia? Nosotros estamos hablando de los monopolios. Bueno, también porque el gremio, como tal, no impulsa dentro de sus propias actividades y consultas dentro de la Cámara de Diputados, precisamente para modificar la ley de competencia y, en todo caso, que puedan existir la posibilidad de medios independientes, pero también electrónicos. También medios electrónicos independientes, ya no hablamos de los que se denominan medios independientes a nivel editorial, prensa escrita, sino también electrónicos. Eso sería muy interesante porque la ley nos establece siempre una serie de requisitos muchos de los cuales tienen que ver precisamente con la capacidad económica de nuestros ciudadanos. Por eso no cualquiera puede visitar una concesión, por eso siguen siendo los mismos nombres los que se encuentran arriba, tengan o no tengan capacidad técnica para poner o no una estación o un canal de televisión. En todo caso, tiene que ver más con el tipo de derecho que estamos nosotros haciendo y el tipo de derecho que hacemos en la Cámara, que hacemos de la vida cotidiana, es un derecho. Ahora sí, me voy a ver un poco ideologizado, pero es un derecho burgués que atiende fundamentalmente a los intereses de una clase, ¿sí? Esa es la realidad de nuestro derecho. Entonces, casi la mayoría de nuestra legislación obedece a todo aquel que tenga la posibilidad o de pagar la justicia o de comprar sus posiciones, sus prebendas. Entonces, yo los invito a que le den una lectura a esta iniciativa. Yo se la voy a hacer llegar a la coordinación ya las últimas modificaciones y le hagan un análisis como gremio y se den cuenta de que estas prácticas monopólicas, la generación de monopolios, obedece precisamente a una lógica de un modelo económico, pero bueno, finalmente, ¿dónde tendríamos que estar cuestionando a nivel constitucional? ¿En qué artículos tendríamos nosotros que empezar a hacer nuestras propuestas para que, pues aunada a una supuesta transición democrática, pues venga acompañada con una democratización de los medios?